Bueno, gustaría invitar a los panelistas que se sienten a la mesa y abriremos a preguntas y debates, por favor. Intentar moderar desde aquí. Bueno, entonces, quería empezar abriendo al público, a ver si tienen preguntas, ¿sí? Antonio Jorge. Les pido que por favor se presenten para que todos sepamos de dónde vienen y quiénes son, por favor. Ahora sí. No. Meu nome é Antônio Jorge, eu sou brasileiro do estado de Minas Gerais, sou ex-gestor estadual de saúde e atualmente eu estou no Parlamento de Minas, na Assembleia Legislativa. Eu queria dirigir uma pergunta à Andréia, mais para fazer o juízo final. Eu achei uma coisa bastante interessante, diferentemente do que acontece no Brasil, a definição do que entra no alto custo para fins dessa lei, na realidade é a renda da família e não as patologias. Eu queria só confirmar, porque é uma diferença bastante relevante em função do nosso arcabouço jurídico. E a outra coisa para a doutora Kim, da Coreia, também parabenizando pelas apresentações de todos da mesa, eu fiquei com uma curiosidade, acho que na tradução eu não consegui entender adequadamente, toda a assistência farmacêutica provida pelo país Coreia é no reembolso ou existe fornecimento direto de medicamentos também pelo governo, pelo país? Obrigado. Vamos ver mais perguntas. Sorry. A ver, juntamos 2 o 3 preguntas y ahí... sí, por favor. Allá y allá. Sí. Cláudia, por que Brasil não está nesse grupo regional de preços? Bien. Una otra pregunta aquí, por favor. Gracias. Luis Villarroel, de Chile, Sociedad Civil, ONG Innovarte, ex miembro del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile y asesor de propiedad intelectual del Ministerio de Educación. Sin compromisos con ninguna industria. Claudia mencionaba que el componente más importante del precio de los medicamentos que ellos de alto costo eran las patentes. La pregunta que le quería hacer a ella y al panel, dado que esa es una realidad que es transversal y tenemos conciencia que en muchos casos esas patentes son patentes que no debieran existir porque son de baja calidad, porque ha habido un examen poco riguroso. ¿De qué manera se está integrando dentro de estas negociaciones de precios el elemento de las patentes? Esa es una pregunta. Y una segunda idea es hasta qué punto se ha considerado incorporar dentro de las funciones de los organismos de salud el control de la calidad de las patentes. Hay experiencia en Brasil en el cual en algún momento se les consultaba sobre las patentes farmacéuticas al Ministerio de Salud, pero
a nivel regional, ¿se considera que los ministerios de salud debieran ser también fiscalizadores del proceso y poder intervenir en oposiciones o en otras acciones para garantizar que no se den patentes que después van a causar vidas? ¿Podríamos contestar esas 3 preguntas primero y empezamos otra ronda después? Bueno, en el tema de la cobertura de la ley Ricardo Soto, para explicar cómo se incluye y qué se incluye, tengo que hacer como el distingo. Ante una nueva cobertura que se pretende otorgar, si se trata de una patología de alta prevalencia, ¿cierto? Y resulta que es muy costo efectiva, ese debiera ir por el camino del GES, del auge. El problema estaba, ¿cierto?, en aquellas drogas, pues sobre todo las huérfanas, bueno, para las enfermedades poco frecuentes, en donde la costo-efectividad ya no tiene sentido. Entonces, ahí se entra por ley Ricardo Soto, que complementa la cobertura en un solo sistema. Son solo 2 maneras distintas de priorizar. Y lo que se determina es que la ley Ricardo Soto cubre medicamentos, dispositivos, alimentos o exámenes diagnósticos de alto costo. Ese alto costo se define por la regla que yo decía del promedio de ingresos familiares del país. Pero una vez que cumple ese umbral, por ejemplo, un medicamento supera ese costo, pasa la evaluación y se evalúa respecto de una determinada enfermedad en específico, de manera de determinar su eficacia, su seguridad, y finalmente el decreto lo que contiene es que este cubre el medicamento X para la enfermedad Z de manera universal. ¿Por qué no Brasil? Siempre es deseable tener Brasil, porque es el país más grande, porque es el mercado farmacéutico más grande de América Latina junto con México, pero en el momento en que se planeó el proyecto, se invitó a Brasil, y Brasil tiene una estructura de información de precios, unas bases de datos de precios. De hecho tiene 3 fuentes oficiales de registro de precios de medicamentos, bueno, no, digamos que en ese momento no tiene la necesidad de incorporarse. Sin embargo, para el proyecto, la referencia de Brasil es muy importante. Entonces, en la plataforma se encuentra información de los 8 países, más 5 países de referencia, que incluyen Noruega, Estados Unidos, bueno, varios países del mundo y Brasil. Y referenciamos los precios de Brasil. Sería ideal que Brasil se sume a la iniciativa. Por ahora tenemos un acuerdo de colaboración con la información de referencia de precios, cobertura, todo lo demás. Muy bien. En el tema de patentes, creo que el punto que tú haces es perfecto. La variable que determina la conformación de precio es la condición de monopolio, que es la patente, cuando ésta existe. El proyecto DIME en realidad es una plataforma de información. Y les decía a ustedes que tenemos una aproximación pragmática. Lo que queremos es que los países sepan que esa variable es muy importante. Lo segundo que logramos es decirle, aprenda a buscar para saber si su medicamento está patentado en su país y no está patentado en otros, o cómo es el estatus de patente en otras regiones, para que tome sus decisiones acerca de, por un lado, flexibilidades a las patentes, porque en la negociación de precios de un medicamento monopólico, digamos, las opciones no son muchas, y allí existen oportunidades de uso de flexibilidades basadas en la prioridad de salud pública. Por ejemplo, una licencia obligatoria, por ejemplo, una importación paralela, que es romper la patente por razones de interés público. Normalmente ese proceso es muy largo, doloroso y muy difícil para los países, pero hay experiencias interesantes en Colombia, en Ecuador, en Tailandia, que permiten, digamos, exceptuar el derecho de monopolio invocando razones de interés público. Y la tercera cosa tiene que ver con el control de calidad de las patentes. Lo ideal es que DIME tuviera un módulo que permita no solo observar el estatus patentario,
sino la calidad de las patentes. El planeta aceptó una realidad del mercado por un modelo de libre mercado que hemos asumido, y es aceptar que por una innovación te doy un monopolio de 20 años. Ese monopolio tendría que ser un premio hiper riguroso en materia del aporte terapéutico para la humanidad. Y lo cierto es que globalmente esto no está sucediendo. Estamos dando privilegios de monopolio a medicamentos que no representan aportes reales. Todos los países, aún los más radicales en la protección de patentes, incorporan la posibilidad de hacer examen de fondo a la calidad de las patentes, es decir, oposiciones a las patentes. Y esas oposiciones pueden ser de la sociedad civil, de terceros interesados o del mismo Estado cuando se trate del derecho a la salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. 2 países han establecido provisiones legales para eso de manera activa: Brasil y Colombia. Y tal vez es el instrumento más interesante para reducir el impacto negativo de las patentes sobre los precios. Usar el examen de calidad de las patentes para revocar procesos de patentes espurias o de baja calidad. Hento, Corea parece. Queda pendiente Corea. la pregunta a Corea. Your question. Sí. I don't know I understand the question exactly. And as far as I understand, did you ask about the existence of payback mechanism in Korea? Payback mechanism from pharmaceutical company to the NHIS? I think, if I may, I think the question was whether Korea only reimburses medicines or it also supplies, provides directly. Yeah. NHIS is third-party payer, so we do not supply the medicine to the populations. So, because we do not purchase medicine, so, yeah. Ok. Más preguntas. Ok. Teníamos a Mauricio. Fernando, ¿tú también? Sí. Y aquí también. Y allá. Wow. Y allá. Well, ok. Haremos quizás 3 rondas y terminamos por el tiempo. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, todas muy interesantes. Y yo quiero tocar un tema que es, si hay, digamos, ahorros en la compra centralizada en Centroamérica, habrá ahorros en todo este programa de bien público, ¿no? del BID. Y yo lo que quisiera preguntarles es si ustedes están viendo también indicadores en salud, o sea, estos ahorros, este esfuerzo se traduce en mejor salud, porque eso sería, digamos, una buena respuesta para los ciudadanos, ¿no? En términos de si estamos mejorando cobertura, estamos ganando salud. Y el otro punto que no se tocó y en México es un problema muy serio, es el de los monopolios de la distribución. Muchas veces, digamos, la distribución va incluida en la compra y eso tiene un sobreprecio a veces que se esconde en la negociación y da espacios para cuestiones discrecionales en términos de ganancias. Entonces, no sé si eso esté incluido, por ejemplo, en las compras consolidadas en Centroamérica o en la información que se pone en la página del programa del bien público del BID. Y bueno, ahí le dejo, porque si no ya voy a extender. Gracias, Ruth. Ya vi que me ibas a sacar la tarjeta roja. Fernanda, por favor. Muchas gracias, Fernanda Cobo. Bueno, nada más para aportar a lo que estaba diciendo el doctor Hernández, hay muchas veces que también, aunque se haya vencido el derecho de patente, sigue existiendo una patente de facto,
porque no hay empresas farmacéuticas que estén preparadas con la maquinaria, etcétera, suficiente para poder realizar los medicamentos que han perdido el derecho de patente. Entonces, ¿hasta qué grado ustedes consideran eso en las planeaciones y negociaciones regionales y también en la plataforma del banco? Y bueno, otra cuestión, para el caso de México nada más se basaron en el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para la elaboración de la información que se encuentra en la plataforma del DIME, porque nosotros hemos identificado más de 8 diferentes procesos de priorización en México y entonces, es así como un caos. Y podríamos nosotros ayudarles tal vez brindándoles información complementaria para la página, donde, nada más así 8 diferentes procesos de priorización en nuestro país. Gracias. Gracias. Ustedes sí, por favor. Y ahí tenemos 3 más y terminamos. Sí, aquí primero, la señora, y después tenemos Román, Ayanesky y él. Sí, y ahí terminamos. Soy Lourdes Galván, soy asesora adjunta del Ministro de Salud Pública de Uruguay. Unas aclaraciones, fundamentalmente para Claudia. Nosotros, en el marco de Mercosur y de UNASUR, estamos con un proyecto de banco de precios y de todo este tipo de información. Entonces, realmente me apena que exista un proyecto tan bueno como el que nos estás presentando, que a mí me queda duda. Supongo yo que es un proyecto que está embarcado en lo privado, en la academia, no sé si de salud, porque Colombia participa de UNASUR, ¿no? Participa con nosotros. Todos los 8 países que menciona que están en... Es como que hay un aislamiento entre los ministerios de salud con este proyecto que creo que es muy importante. Inclusive lo mismo con lo de Costa Rica, el informe que dio de compras conjuntas, lo sabemos que hay varias compras, varios sectores que están propiciando, pero estamos tratando de unirnos UNASUR con el Caribe. Entonces, en realidad, Claudia, iba primero en ese contexto. Segundo, si la base de datos de patentes es solo de esos 8 países. Y después otra más, por información, Mercosur tiene una grilla de priorización para evaluación de tecnología, que también lo tiene disponible los ministerios, que eso también puede ser una buena herramienta. Simplemente me interesaría saber la opinión de Claudia en particular, y a ver, y ustedes solo compran medicamentos importados, ¿no? Ok. Bueno, entonces contestamos esas 3 y después pasamos a la última ronda. Tal vez voy a empezar por la última pregunta. Hay un reto gigante de DIME que hemos intentado desde el inicio resolver, y es garantizar que este proyecto y esta plataforma sea complementaria o sinérgica con iniciativas regionales o subregionales, porque la forma como, surgió fue por la unión de 3 países inicialmente, que éramos México, Ecuador y Colombia. En la segunda fase metimos 5 países más y hemos estado extendiéndonos. Pero si ustedes se dan cuenta, la lista de países corresponde a diferentes subregiones. Por ejemplo, SICA, por ejemplo, la región andina con el Organismo Andino de Salud, o por ejemplo Mercosur. 3 de los países estarían potencialmente en Mercosur, al igual que la iniciativa de Alianza Pacífico. Hasta el momento hemos hecho acercamientos formales. Cuando digo formales es que los ministros de salud de esos organismos han hecho declaraciones de apoyo a la plataforma para generar estas sinergias en Alianza Pacífico y en el Organismo Regional Andino de Salud, a través de la reunión de ministros de salud del área andina, que adoptaron la metodología común regional de evaluación de tecnologías en salud. Y en el caso de Alianza Pacífico, promueven este banco de precios, por decirlo de alguna manera, que tenemos en la plataforma DIME. En el caso de Mercosur, hemos estado muy cerca del diseño metodológico de la estrategia del banco, con la persona técnica
de Medicamentos del ISACS, que está al frente de esta iniciativa. Y la idea es que al final no dupliquemos esfuerzos, sino que complementemos. Eso es como la pregunta específica, no duplicar esfuerzos, pero tampoco volver a hacer lo mismo, más bien complementarse. Había dos preguntas adicionales, una que tiene que ver con la discusión que hay sobre monopolio legal, que es el de patente, y monopolio de facto, por ausencia de competencia suficiente. Esa es la razón por la cual el módulo de DIME se denomina oferta y disponibilidad, y no el módulo de patentes. En el módulo de oferta y disponibilidad miramos el estatus de registro sanitario de cada medicamento para todos los países, incluidos los países de referencia, para saber qué tanto hay oferta y competencia en esos países. Y está el módulo de patentes, que es el que reflejaría el monopolio legal. No solo patentes, sino otras formas de monopolio legal, como la protección de datos de prueba, que es otra forma de monopolio. Así que lo estamos tratando de recoger, y el paso siguiente sería analizar críticamente eso para saber si se trata de un desabastecimiento por falta de incentivos económicos, por ejemplo la morfina, los sueros antiofídicos, que son los clásicos, las clásicas distorsiones por falta de incentivos para la oferta, o simplemente se trata de desabastecimientos por, digamos, falta de beneficio terapéutico. Entonces, estos son los análisis que tendríamos que hacer. Sobre qué información refleja DIME, tal vez tú diste en el punto. Todos los sistemas de salud de los países son fragmentados. Lo que nosotros deliberadamente hicimos fue intentar registrar la información de aquel subsistema que represente la mayoría del gasto público de cada país. Pero en países tan fragmentados en el sistema como el mexicano, es determinante tener, o el chileno también, que tiene pagos excepcionales por otras vías, es determinante complementar esa información con los otros subsistemas. Así que en la fase 3 creo que es bienvenida la colaboración para completar esa información. Yo quería agregar algo. Adelante, por favor. Con respecto a DIME, yo quería agregar, porque es una iniciativa en la que personalmente he participado también como punto focal de Costa Rica, que alguien mencionaba ahorros con DIME. Bueno, es que DIME de momento no está visualizado como una plataforma para adquirir medicamentos, es más como un observatorio, como una fuente de información para después ir a negociar medicamentos. Entonces sí sería interesante después generar la experiencia o ver cómo hemos aplicado a los países la información obtenida desde DIME y ver el impacto logrado con esta iniciativa, que es, como les digo, más bien una iniciativa de gestión. Ahora, el indicador del sentido de esta estrategia tiene que ser el impacto en ahorro o en indicadores de salud. Tenemos por lo menos 4 casos de decisiones de política pública basadas en información de DIME que han generado ahorros. Por ejemplo, el caso de Ecuador. Deslistar, sacar la insulina glargina de la lista del cuadro básico, les opuso reducir el 50% del gasto en insulinas en el país y dedicar esos recursos a otro lado. Hay otros casos de diferentes países que han tomado decisiones basadas en esta información. Es muy difícil dar el salto entre eso y el impacto en indicadores de salud. Por una cosa técnica que los epidemiólogos aquí presentes en la sala pudiéramos discutir, tenemos que resolver este dilema, que es el famoso dilema ecológico o falacia ecológica, cuando se trata de atribuirle a una intervención el impacto en un resultado de salud, porque los resultados de salud son multifactoriales, y más si se trata de intervenciones de política pública. Entonces, resolver la falacia ecológica a través de metodologías robustas, digamos, es el gran reto en epidemiología, pero me atrevería a decir que por transitividad, en el caso del acceso a la insulina, que es un medicamento que salva vidas, si nosotros pudiéramos traducir ese ahorro en número de personas que tuvieran acceso adicional a insulina regular o a otro medicamento que salve vidas, pudiera ser, digamos, por lo menos teóricamente trasladable el ahorro al impacto
en salud, diría yo. Uno puede O sea, pensar. medirlo en número de personas atendidas adicionales o cosas de estas. Pero es el gran dilema de la evaluación del impacto de políticas públicas, del tema de los indicadores de salud. Roberto. Sí, dale. Sí, yo quería ahí comentar algo que yo omití en mi presentación, pero la ley Ricartes Soto viene también con la potestad expresa de las licencias obligatorias y se confiere al Ministerio de Salud para que a través de la Cenabas obtenga licencias obligatorias en los casos, por ejemplo, de desabastecimiento y en los casos, por ejemplo, que el oferente quiera superar el precio máximo industrial. Chile no tiene regulación de precios, por tanto, el regular no ha sido el camino que tomó Chile y por tanto nos vemos más expuestos al vaivén y en esta opacidad de mercado. Por tanto, las estrategias tratan de ir tratando de armar al gobierno. Pero solo en el primer decreto, esta sola potestad, ¿no es cierto? Y esta negociación y el sentarse por primera vez con los proveedores antes de entregar la cobertura, significó en tratamientos de alto costo, en algunos casos hasta un 30% menos del precio que teníamos previamente ofertado de lo que el Estado venía pagando. Y en los casos en donde existe un solo proveedor y donde no habían mucho ánimo de bajar precios, la verdad que la herramienta de las licencias obligatorias también significó algún remesón en esa negociación que hizo que finalmente hubiese baja de precios, no tan significativa, pero al menos no subirla como venía siendo la costumbre con el auge. Gracias. Bueno, vamos a las últimas preguntas porque estamos extendiendo demasiado el tiempo. Ya tenemos a los tres, perdón. Román, usted, sí, y allá al fondo. Bueno. Gracias. José Luis Cárdenas, de Productores Locales de Medicamentos, Prolmet. Mencionaron, creo que en la presentación de Andrea y de la representante también de Corea, el uso de acuerdos de riesgo compartido, estos Risk Sharing Agreements. Pero en mi experiencia pareciera ser que hasta ahora todavía esto se maneja a nivel más bien teórico y hay poca experiencia en ese tipo de acuerdos. Entonces, la pregunta tanto para Andrea como para la representante de Corea es si han tenido casos de acuerdos de riesgo compartido o más bien es algo que está dentro de lo que podría ocurrir en este momento. Excelente. Román, por favor. Sí, gracias. Dos preguntas muy concretas. A Andrea, el representante de la comunidad de la sociedad civil, los dos representantes de la sociedad civil, que me pareció una experiencia valiosísima a ese nivel, tienen que cumplir algunos requisitos académicos, etcétera. Se exige algunos requisitos a esas personas para su valoración o para ser miembro de ese comité. Y para la doctora King, en los tratados de libre comercio, porque mencionó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y cómo negocian dentro del marco de ese Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio en general, pero sobre todo si son con Estados Unidos, trae cláusulas de protección de patentes. Entonces me interesa mucho si la negociación es de medicamentos obviamente de marca, excluidos los genéricos, o si también hay dentro del marco del tratado alguna libertad para negociar medicamentos también genéricos. Y además, ¿por qué tiempo es que está esa cláusula en el tratado? No sé si me expliqué. Cristóbal Cuadrado, de Médicos Sin Marca y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Mi pregunta tiene relación con la visión que se tiene sobre los ámbitos de confidencialidad y transparencia, o sea, esta tensión en los procesos de negociación de precios particularmente, partiendo del antecedente de que los procesos de External Reference Pricing en muchos países se están cuestionando básicamente por las cláusulas de confidencialidad con respecto a los precios que la industria impone cuando se producen estas negociaciones, ¿sí? Y por ende, cuando uno referencia los precios de otro país, realmente no está viendo el verdadero precio, sino un precio sombra que ha sido puesto en un contexto de negociación carente de transparencia.
Y por otro lado, hay gente que dice que la posibilidad de negociar en privado y en secreto podría llevar a precios más bajos, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco de cuál es la visión que tienen ustedes en relación a esta tensión entre transparencia y confidencialidad y si hay experiencias concretas en su trabajo con respecto a cómo esto puede impactar en los precios que finalmente acceden los países. Muchas gracias. Rápidamente, por favor. Sí, creo que ese es el problema más importante que tienen los precios externos de referencia, el hecho de que no reflejen adecuadamente los descuentos de negociación directa del Estado en las compras públicas. Esa es la razón concreta por la cual la plataforma nuestra decidió incorporar el precio más bajo de compra pública para cada medicamento en estos países, reflejar los descuentos. Y eso nos llevó a una conclusión que ya en Colombia, a través de la regulación de precios, habíamos intuido, y es que sistemáticamente los países que hacen disponibles sus compras públicas de manera transparente y evidenciando los descuentos, tienen entre el 30 y el 50% de precios más bajos que aquellos que lo hacen sobre precios formales regulados sin descuentos. Entonces, digamos que a través de una cosa fáctica estamos resolviendo ese asunto. La segunda es que, en todo caso, es deseable conocer el marco regulatorio en el cual se dan esas negociaciones de precios en los países y hacer una revisión regulatoria del tipo de precio que representan esas bases de datos de otros países que no reflejan esos descuentos. Sistemáticamente, aquellos que no han establecido cláusulas de confidencialidad hacen disponibles precios mucho más bajos y, digamos, de una manera más libre. Y en la página web o en la plataforma que tenemos están disponibles esas estrategias regulatorias restrictivas o flexibles frente a la confidencialidad. El punto es que con esta información que tenemos hoy en la plataforma, pudiéramos tener un mecanismo de lobby y de gestión para demostrar que es inaceptable y que es económicamente absurdo mantener confidencialidad en descuentos en estas bases de datos. Voy a partir primero por los requisitos de las agrupaciones de pacientes, porque luego un mecanismo de riesgo compartido con tema de confidencialidad y transparencia se ligan mucho. El único requisito que tienen que tener las representantes de agrupaciones de pacientes es que se trate de una agrupación de pacientes que esté inscrita en un registro que se creó oficialmente en la ley. ¿Y por qué se pide un registro? Por dos razones. Una, para fomentar la asociatividad de los pacientes. Está claro, digamos, que los resultados que ellos pueden lograr unidos como agrupaciones son mucho mejores que luchando uno a uno. Y la segunda razón era para disponibilizar también a los pacientes de la información de existencia de agrupaciones a donde ellos pudiesen recurrir, de tal manera que el requisito es estar inscrito en este registro, ser una agrupación de pacientes, no tener otro interés relacionado, y por supuesto tener interés en materias de alto costo, ¿cierto? Esas es como las únicas reglas o requisitos, más los de probidad y transparencia, que es no tener conflictos de intereses 2 años antes, incluso del funcionamiento de la comisión, y 2 años después. Cosa que será un tema para discutir en siguientes encuentros, porque es difícil encontrar agrupaciones de pacientes que no estén financiados por las industrias, sobre todo en nuestros países, en donde los mecanismos de financiamiento, uno, no son transparentes, y dos, en las organizaciones o agrupaciones difícilmente subsisten si es que no cuentan con este apoyo, entre comillas, de la industria. Respecto a mecanismos de riesgo compartido, ya se efectuaron las primeras licitaciones por parte de Senabas, incluyendo la posibilidad de que los laboratorios oferten a través de mecanismos de riesgo compartido. Ha costado harto, hemos esperado 1 año y medio para que recién se incluyan en las bases de licitación, porque sin duda es un tema nuevo que requiere de capacitación y de entendimiento mutuo. Ahora, respecto justamente de la confidencialidad, porque uno de los temas que tenemos, por ejemplo, Colombia, que tiene regulación de precios, uno de los países de referencia de precios es Chile.
Por tanto, cuando uno le pide a la industria en Chile, hágame una propuesta, me dice, oye, yo no me puedo bajar tanto porque si me bajo mucho, allá en Colombia me están mirando y por tanto me van a pedir el mismo precio que le estamos ofertando a Chile. Entonces, y nosotros que no tenemos regulación de precios, quedamos un poco sin alguna herramienta. Y la única herramienta ha sido el mecanismo de riesgo compartido financiero, es decir, cada 21 viales, por ejemplo, le entrego 5 a costo del laboratorio, pero eso queda transparentado en el contrato y transparente en el mercado público y uno lo puede mirar. La única fase que contempló la ley Ricardo Soto que contiene algún atisbo de confidencialidad es la segunda oferta que puede presentar el laboratorio al momento de la comisión de recomendación priorizada. ¿Por qué se hizo así? Es temporalmente, puede ser temporalmente confidencial, en el sentido que fuese un mecanismo seductor para ofertar un mejor precio y en tanto eso, mientras que esté en la comisión de recomendación priorizada, se mantiene en reserva. Pero al momento de obtener la cobertura de ese medicamento que ese laboratorio ofertó, inmediatamente se hace pública esa oferta. Si finalmente no se da cobertura a ese medicamento, se pierde esa oferta y sigue para adelante. De manera de lo que intentamos es fomentar o tratar de seducir un poco más ofertas que fueran más atractivas para Chile. First one is about the risk-sharing arrangement in Korea. And risk-sharing arrangement has adopted in Korea about 2012 from requested of patient organization as well as pharmaceutical company. As I mentioned previously, there are 3 types of risk-sharing arrangement: refund, and expenditure cap, and coverage evidence. The majority of cases refund type, which have 2 different prices, which composed of list price as well as concealed price, and they pay back the difference to NHIS. And the second one is expenditure cap. It has just 1 list price, but we do agree the expected sales volume. If the medicine exceeds the expected sales volume, they also do payback to NHIS. And the third one is coverage with evidence development. It is rare, but as far as I know, there is just 1 case, CED, in Korea, and the efficacy of medicine is reassessed about 3 years after the reimbursement. And in 2016, there are 10 cases of risk-sharing arrangement. 8 is a refund type, and 1 expenditure cap, 1 CED. And I don't remember the brand name of the medicine, but I remember Naglazyme, which is, risk-sharing arrangement is kind of exception, which applies for the medicine for rare disease without alternative. So it is very rare, and NHIS doesn't want to have many risk-sharing medicines. And second question is free trade agreement with the United States, right? And free trade agreement apply for generic as well as brand drug, is it right? And pharmaceutical industry is really big in United States, and most of pharmaceutical company from United States, there is no generic company from United States in Korea. So United States do not have any interest about generics, so they do demand the price of brand medicines, and so they force us to adoption of independent review process, reimbursement, and pricing. But when it comes to the pricing, the price of medication is negotiated. That means through the agreement between NHIS and the pharmaceutical companies. So it is impossible to be the subject of review process.
So pricing is excluded from independent review process. Right now, only reimbursement is a subject of reimbursement and independent review process. Muy bien. Creo que muchísimas gracias a todos. Perdón, sé que hay más preguntas, pero tendremos otras oportunidades. Los que se quedan mañana y pasado mañana seguiremos la discusión. Y muchas de las preguntas están relacionadas con lo que vamos a discutir en los próximos días. Muchísimas gracias. Y Rodrigo, tienes un desafío importante.